Bienvenido a esta clase de Speaking. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Hoy estaremos hablando acerca de making a friend, como que hablando de cómo hiciste o cómo conseguiste tu mejor amigo. Repasaremos el simple past and irregular verbs. Si quieres ver la clase completa o la colección de las clases o deseas información acerca de clases de inglés, visita aglanguages.com. Hoy veremos estas preguntas. ¿Dónde creció tu mejor amigo? ¿Dónde conociste a tu mejor amigo? ¿Cómo se hicieron amigos? ¿Se fueron de viaje el año pasado? Describirás estas 4 imágenes acerca de cómo conociste a tu mejor amigo, cómo se hicieron amigos, de algo que hicieron últimamente, y usarás el simple past. Pero antes de empezar con las imágenes, vamos a repasar algo de gramática. ¿Cómo armas una oración en el pasado simple? Es bien sencillo. Necesitas un sujeto, mira lo celeste, ¿ok? Luego necesitas un verbo conjugado al pasado. En una clase pasada vimos que los verbos regulares terminan en ed, ¿correcto? Pero los verbos irregulares cambian en su escritura y también en su pronunciación. Y luego pondrás un complemento. ¿Ves el sujeto en celeste? Los verbos en amarillo. Lo interesante es que, a diferencia del presente simple, cuando hablas del pasado, no importa cuál sea tu sujeto en celeste, puede ser I, we, you, they, she, siempre vas a usar el verbo en la misma forma. Es decir, el verbo en el pasado va a encajar siempre con cualquier sujeto, lo que ves en celeste, ¿ok? A diferencia de en el tiempo presente simple. Eso es algo de lo fácil del tiempo pasado. Pero mira estos verbos regulares. I met, number 1, I met my best friend in 1995. Conocí a mi mejor amigo en el 95. Number 2, we went to the same school. Fuimos al mismo colegio. We became friends in class. Nos hicimos amigos en clase. She got married last year. Okay. Mi mejor amiga, she got married last year. Ok, mira, number 1, met. Tu verbo original era meet. Como este es irregular, en el pasado cambia de escritura y de pronunciación. ¿Y cómo pronuncias eso? Met. Número 2, el verbo normal es go. En el pasado, went, ir. Verbo número 3, become. Es el verbo normal. En el pasado, became. Número 4, get. Verbo, forma de diccionario. En el pasado, got. Entonces los verbos irregulares van a cambiar de escritura y de pronunciación. ¿De acuerdo? Ahora, si quieres hacer una oración negativa, igual, empiezas con el sujeto sin importar cuál sea tu sujeto. Luego pones didn't. Y luego pondrás un verbo en su forma básica, tal como lo encuentras en un diccionario. Recuerda, cuando haces oraciones negativas, el verbo no lo cambias, solo agregas el auxiliar didn't. Ok, entonces dirás I didn't meet, we didn't go, we didn't become, she didn't get. Ok, esa es la facilidad de hablar del pasado. Si quieres hacer preguntas, otra vez, mira, primero el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. Amarillo, celeste, amarillo. Si quieres hacer preguntas que se contestan sí o no. Did you go to the same school? Ustedes, you, ustedes. Puede ser tú o ustedes. Did you go to the same school? Ustedes fueron al mismo colegio. Number 2, did you become friends in class? ¿Se hicieron amigos en clase? Mira el verbo, la segunda columna amarilla. El verbo no ha cambiado, está en su forma básica, tal como lo encuentras en un diccionario. ¿Por qué no cambia? Porque tienes el auxiliar did. ¿Okay? La respuesta, yes we did, no we didn't. También puedes hacer preguntas como dónde, cómo, por qué, cuándo. ¿Okay? ¿Cómo empiezas? Empiezas con esas palabras. Where, number 1, 2, when. Number 3, how. Number 4, why. Número 1, dónde. Number 2, cuándo. Number 3, cómo. Number 4, por qué. Luego pones el auxiliar, lo amarillo, did. Luego el sujeto que quieras. Cualquier sujeto va a encajar con did, ¿ok? Esa es la facilidad del tiempo pasado. You, they, she, we. Y luego pones el verbo, la segunda columna amarilla, en su forma básica, tal como aparece en un diccionario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, where did you grow up?
¿Dónde creciste tú o dónde crecieron ustedes? Number 2. When did you meet Anna? ¿Cuándo conociste a Ana? Number 3. How did you become friends? Oh, perdón, está con they. How did they become friends? Estás hablando de otros muchachos. How did they become friends? ¿Cómo se hicieron amigos ellos? ¿No? Why did she move? ¿Por qué se mudó? Mira, los 3 primeros verbos son irregulares. El último verbo es regular, pero sin importar si sean verbos regulares o irregulares, en una pregunta, cuando tengas el auxiliar did, como ves en la primera columna amarilla, los verbos se van a conservar como aparecen en un diccionario. ¿Ok? Recuérdalo. Ahora vamos a ver algo de test taking strategies. Empezaremos con question formulation. Tenemos 4 enunciados. ¿Qué significan estos 4 enunciados? Imagínate que estás tomando un examen y te ponen los enunciados. ¿Cómo planteas las preguntas? Primero hay que entender los enunciados. Ask him where his best friend grew up. Pregúntale a él dónde creció su mejor amigo. Number 2. Ask him when he met his best friend. Pregúntale a él cuándo conoció a su mejor amigo. Ask him how they became friends. Pregúntale a él cómo ellos llegaron a ser amigos. Number 4. Ask him if they went on a trip last year. Pregúntale si se fueron de viaje el año pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Acuérdate, identificar el tipo de preguntas que se te están planteando que hagas. Number 1, mira lo amarillo, where, tienes que preguntar dónde. Number 2, when, tienes que preguntar cuándo. Number 3, how, tienes que preguntar cómo. Number 4, if. Esta es una pregunta que, a diferencia de las 3 primeras, se va a contestar con sí o no. Entonces es un yes, no question. Si fueron de viaje el año pasado o no fueron. Teniendo presente eso, ¿qué tenemos en number 1? Ask him where his best friend grew up. ¿Cómo sería la pregunta? Where did your best friend grow up? ¿Dónde creció tu mejor amigo? Okay. Mira, tienes where, luego el auxiliar did, luego tienes el sujeto y luego el verbo. El auxiliar y el verbo están de celeste. Tienes did y tu verbo está tal como aparece en un diccionario. ¿Cómo puedes contestar la pregunta? He grew up in Quito. Okay. Él creció en la ciudad de Quito. Otra pregunta, number 2. Ask him when he met his best friend. Pregúntale a él cuándo conoció a su mejor amigo. Mira la pregunta. When did you meet your best friend? Empiezas con when, cuándo, luego el auxiliar de celeste, luego el sujeto de blanco y luego el verbo de celeste. El verbo sin ningún cambio, tal como aparece en un diccionario. When did you meet your best friend? ¿Cuándo conociste a tu mejor amigo? ¿Cómo puedes contestar esto? I met, acá sí cambias el verbo. I met my best friend in 2010. Conocí a mi amigo en el 2010. I met my best friend, a mi mejor amigo. Entonces, no cambias el verbo en la pregunta, pero sí lo cambias en la respuesta. Lo mismo hicimos acá. En la pregunta tienes grow up, como aparece en el diccionario, y en la respuesta tienes grew up. ¿Ok? Eso está interesante. Number 3. Ask him how they became friends. Pregúntale a él cómo ellos llegaron a ser amigos. How did you become friends? How did you become friends? Empiezas con how, cómo, luego el auxiliar did, luego pones el sujeto you, luego become, llegar a ser, el verbo friends. Mira, become, como aparece en el diccionario, sin cambios porque tienes did. Did you become? En la respuesta sí vas a cambiar el verbo. We became friends on a school trip. Nos hicimos amigos en un viaje del colegio. ¿Ok? Mira, en la pregunta become, en la respuesta became. Número 4. Ask him if they went on a trip last year. Did you go on a trip last year? La entonación para arriba. Did you go on a trip last year? Ok. ¿Fueron de viaje el año pasado? Empiezas con did, luego tienes el sujeto y luego el verbo, sin ningún cambio el verbo, como aparece en un diccionario. Pero al contestar,
sí vas a cambiar el verbo. Mira lo celeste en la respuesta, pero primero la respuesta corta. No, we didn't. No, we didn't. Nosotros no fuimos de viaje el año pasado, but we went on a trip in 2018. ¿Okay? Tienes go en la pregunta y en la respuesta tienes went. En la pregunta tienes go porque tienes el auxiliar did. Interesante. Narration and description. Vamos a seguir aplicando esto y todo lo que hemos visto hasta ahora para describir estas 4 imágenes y procurar narrar una historia acerca de cómo conociste a tu mejor amiga o a tu mejor amigo usando las 4 imágenes y el inglés que hemos estado aprendiendo hasta ahora. ¿Qué dirías de esta imagen? 3 cosas. I met Anna in 2001. Conocí a Ana en el 2001. I met. Conocí. Yo conocí. I met Anna. Verbo irregular, marcado de celeste. We went to the same school. Fuimos al mismo colegio. We went to the same school. Mira el verbo. El verbo original es go, pero lo tienes en went. En la primera oración el verbo original es meet, pero acá lo tienes como met. ¿Ok? Muy bien. Oración número 3. During the last year of school, durante el último año de colegio, we often did math homework together. Solíamos hacer la tarea de matemáticas juntos. ¿Ok? Hacer la tarea, do homework, hacer la tarea matemática, do math homework. En el pasado, did math homework. Entonces mira cómo conjugas los verbos. Presta atención a lo celeste. Segunda imagen. The last month of classes, el último mes de clases, I got very sick. Me puse bien enfermo. Verbo original, get. Para el pasado, got. Segunda oración. Anna bought me some medicine. Ana me compró algo de medicina. Verbo original, buy. Buy. En el pasado, bought. Mira la tercera. Oración. We became friends then. Nos hicimos amigos entonces. We became. Llegar a ser. Became. En el pasado. En el presente, become. Mira cómo cambias los verbos. Tercera imagen. After graduation, we traveled to France. Luego de la graduación viajamos a Francia. Mira el verbo traveled. Este es verbo regular. El verbo acaba en ed. ¿Ok? Now, we spent a good time there. Pasamos un buen tiempo allá. O la pasamos bien allá, en Francia. El verbo original spend, acaba en d. En el pasado, spent, acaba en t. Tercera oración. But we didn't visit other countries in Europe on that trip. Pero no visitamos otros países en Europa en ese viaje. Mira el verbo en la forma negativa. Didn't visit. Didn't visit. Tienes didn't y luego el verbo va en forma normal. ¿Ok? Sea regular, irregular, como quieras. Cuarta imagen. Last year, Anna got married. El año pasado, Ana se casó. Verbo en el presente, get. En el pasado, got. Number 2. I was one of the bridesmaids. Fui una de las damitas, ¿no? De la novia. Ok, I was. Yo fui. There were. Hubo. 250 people on her wedding reception. Hubo 250 personas en su recepción de la boda. Hubo. Algunas personas dicen hubieron, no, pero hubo 250 personas. Excelente. ¿Quieres más información? Hay un workbook para que practiques un poco más tu inglés. Hay un quiz, hay un link que te va a llevar a mi blog. Y si quieres información acerca de las clases de inglés, visita agentlanguages.com. Estaremos gustosos de darte información. ¿Te gustó el video? Dale like o suscríbete a este canal, compártelo con otros. Si hayas algo de valor, sígueme en TikTok, también en Facebook y por supuesto también en Instagram.